de manera particular hoy a Ariadna, que es el primer día que se integra también, Fabiola, y déjenme ver quién más. Bueno, de las demás ya también bienvenida, Lupita, bienvenida Oli, bienvenida Paula, Rosabel, Trini, Vero. Qué bueno que ya habían estado en los temas anteriores, ¿verdad? Y ahora también con la bendición hermosa de contar con la grabación que nos hace favor el buen Daniel Garduño, que nos graba para luego subirlo a YouTube. Y en cuanto esté el link, se los hago llegar para si alguien quiere volver a ver el tema. Y pues vamos a iniciar porque tenemos mucha palabra de Dios que compartir. Para las que se integran hoy, debo decirles que este es un curso bíblico 100%. Aquí no echamos mano porque no es el espacio para eso, para psicología, humanismo, motivación, charla femenina, plática linda. No, aquí compartimos la palabra de Dios, porque el Señor me ha enseñado que lo que Él dice siempre, siempre es verdad. Y todo lo que es la ciencia, el humanismo, la cultura, la tradición familiar y aún los aspectos religiosos no siempre están basados en la palabra de Dios. Bienvenida, Edith Rocha, qué bueno que estás también ya conectada. Y bueno, el tema que tenemos ahora es nuestro módulo segundo, el módulo 2, con el tema 2, y el título es la aceptación de Dios y la aceptación personal. Y siempre te voy a dar desafíos para que aprendas escrituras de la Biblia, ¿verdad? Fíjate esta escritura tan preciosa porque te va a sorprender porque aquí nos va a hablar Dios de su eternidad, ¿sí? Fíjate lo que dice Efesios 1, del 3 al 6. Yo te mandé en el día una porción de este pasaje, pero también es bueno tener tu Biblia, también es bueno tener tu libreta, hacer tus propias anotaciones y después que termina el curso, el tema, les envío el escrito en Word para que lo puedan imprimir y vayan haciendo una carpeta con todas estas escrituras preciosas y sus reflexiones. Dice el apóstol, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que en Cristo nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. En Él, o sea, en Jesucristo, Dios nos escogió, subraya esa palabrita, ¿sí? Antes de la fundación del mundo. Dije que iba a hablar de la eternidad de Dios, para que en su presencia seamos santos e intachables. Por amor, predestinó para que por medio de Jesucristo fuéramos adoptados como hijos suyos, según el beneplácito de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. ¿Sí? Y fíjate que en este pasaje de Efesios capítulo 1 del 3 al 10, yo encontré hace mucho tiempo y las hice mías, 10 promesas. ¿Sí? Por eso lo que aquí comparto es lo que Dios ha dicho que es, que dice y que hará. ¿Sí? Esta promesa es dada de parte de Dios desde la eternidad, para ti y para mí, porque se basa en quién es Él. Y aquí vemos uno de sus atributos, eterno, ¿verdad? Pero no solamente se queda con que Él es un Dios eterno, sino que quiere darse a conocer en lo personal a cada una de nosotras. Y queda bien claro que cuando Él dice que parte de esta bendición espiritual es que Él te escogió, me escogió,
no es algo que merecemos, sino su voluntad soberana. Fíjate, todavía ni existíamos, estamos hablando mucho antes del Génesis, del hermoso Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y es otro pasaje que habla de la eternidad de Dios. ¿En el principio de qué? Pues en el principio de Dios, de sus tiempos, de sus creaciones, ¿no? Y entonces vemos que Él te escoge a ti y a mí antes de esta fundación del mundo y nos deja ver bien clarito que queda fuera toda idea de las buenas obras que muchas personas creen para alcanzar salvación. Por eso el apóstol Pablo dice, no es por obras para que nadie se vanagloríe, se jacte, se enorgullezca. Ah, es que yo he hecho tanto por Dios, es que yo he dado tanto por Dios, que yo lo he servido tanto. No, no, eso no alcanza para ser salvas. Pero todo esto es por la gracia en Jesucristo y su amor eterno. Y esto lo establece desde el principio de los principios, porque esta es una de las ideas que el Creador soberano tiene para tu vida y para la mía. El libro de Isaías nos dice que antes de que nacieras, fíjate bien, Él te llamaba por tu nombre. Todavía tus papás ni sabían de ti, ni menos el nombre que te iban a poner. Y Dios en su soberanía y sabiduría, Él te hablaba por tu nombre. Luego hay Efesios en esta misma versión, en este mismo pasaje, pero en la nueva traducción viviente, fíjate lo que dice. Toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales en los lugares celestiales. Porque estamos unidos a Cristo. Y aquí está una razón. Todas estas bendiciones que Él ha decidido derramar en tu vida es por nuestra unión con Cristo, ¿sí? Incluso antes de haber hecho el mundo, dice esta traducción, Dios nos amó y nos eligió en Cristo para que seamos santos e intachables a sus ojos. Ahora, ¿has observado cuántas bendiciones espirituales para ti y para mí hay en este texto bíblico? Y cada una tiene un propósito para disfrutarla aquí y ahora. Y luego también en la eternidad. Y todo por el regalo que nos ha dado a través de Jesús. Te escogió para que estés en su presencia sin mancha. La única manera de poderse acercar al Padre Eterno, ¿sí?, es a través de Jesucristo, quien nos limpia de todo pecado y toda maldad, que es lo que estorba para poder acercarse a Dios. Luego, nos adopta como sus hijas, ¿sí?, para que fueras alabanza para Él y que seas aceptada en el amado. Te decía, son 5 de las 10 bendiciones que yo encuentro en los primeros versículos de este templo. Mi pregunta es, ¿las conoces? ¿Conoces estas promesas? ¿Las has hecho parte de tu vida en Él? Yo no estoy hablando ni de la vida religiosa ni de la religión. Yo estoy hablando de tu vida de intimidad con Dios, ¿sí? Y entonces vemos que cuando ignoramos, hasta encargo, hay algunas ahí que no pueden entrar, cuando nosotras ignoramos estas promesas, ¿sí? ¿Sabes qué es lo que sucede? Lo que muchas de nosotras hemos vivido. Solamente vivimos en lo humano, en lo natural, con todos los límites, así como mentiras que hemos creído como mujeres. ¿Y dónde se dieron esas mentiras? A través de la influencia de familia, fíjate. La familia cercana, padres, hermanos, abuelos, tíos, por lo mismo que ignoraban las cosas espirituales de Dios,
tenían idea, creo en Dios, no tenían ninguna revelación de Él, no tenían ninguna comunión con Él, y entonces de ahí vienen muchas mentiras, muchos engaños en el ambiente familiar, cuando te decían que eras una inútil, una tonta, que nunca hacías nada bien. Mentiras, mentiras, porque aquí Dios está diciendo que Él te eligió, Él te escogió para que te presentaras en su presencia sin mancha. Ahora, todo eso iba a ser parte del proceso de salvación y de santificación. Pero también nos habla de la influencia social que nos rodea, la influencia cultural, ¿sí? Esas famosas tradiciones que hay. Yo veo mucha gente que se dice cristiana, ahorita ya quieren que llegue Navidad. ¿Y sabes por qué quieren que llegue Navidad? Para poner el arbolito, que nada que ver con la Biblia, ¿verdad? Ya quieren que llegue Navidad para poder adornar la casa. Hermosas, estamos en octubre. ¿Por qué no disfrutamos el hoy y el ahora del que estamos siendo testigos? No sabemos si mañana vamos a vivir, mi bella. No sabemos si vamos a llegar al fin de año. No sabemos. No es que yo no quiera que lleguemos, pero es que no sabemos. ¿Sí? Y ya estamos haciendo planes que a dónde voy a estar y que qué voy a preparar de cenar y qué voy a comer. No sabemos si vamos a amanecer. Por eso digo que sí influyen mucho las fechas, ¿no? Y entonces, mientras estamos acariciando el futuro que todavía no llega, en este caso diciembre, dejamos de disfrutar las bendiciones del día a día que Dios hace llegar a nuestra vida, ¿sí? Y fíjate que cuando, y luego también hay iglesias, porque sí las hay, donde venden más las ideas religiosas que las ideas de Dios escritas en su palabra. Yo no sé si tú sepas, pero hay iglesias donde han cambiado la palabra de Dios por la motivación y la psicología. No hablan nada del arrepentimiento, nada del pecado, nada de lo malo, para que la gente no se ofenda y no se vaya. Y esos lugares pues están así. ¿Por qué? Porque la gente va a oír lo que quiere oír, lo que dice su necio corazón, pero no lo que dice el santo Dios. Y entonces encontramos que cuando Él dice que somos aceptas en el amado, ¿m? Significa que es por la gracia, la misericordia, el amor de Dios, ¿sí? No porque lo merecemos, pero el término aceptar a Jesús, si tú lo escuchaste, invitándote a aceptar a Jesús, no está en la Biblia. Juan 1:12 dice, a los que le recibieron. ¿Y dónde se le recibe? Aquí. No a los que aceptan, porque la aceptación habla de un intelectual. A ver, me conviene, qué tanto me va a dar, qué tanto voy a ser feliz, qué tanto no me voy a enfermar, no me voy al infierno, me va a prosperar económicamente. O sea, no está hablando de eso. Entonces, heredamos por generaciones que acepta a Jesús, se acepta a Jesús. No, el término bíblico es a los que le reciben. ¿Y quién le recibe? Quien tiene una convicción que necesita un poderoso Salvador. Y es muy importante saber que en este llamado de nuestro curso de mujer a mujer, saber que la aceptación que el Señor tiene a nuestra vida, ¿sabes por qué es? Porque Él te creó, porque Él te dio vida. Él fue el que determinó tu sexo, hermosa. No fue solo un esperma. Está comprobado científicamente, ¿no? Que en este caso el esperma del varón determina el sexo de la criatura. El asunto es que ni el varón escoge cuál esperma, ¿sí? Pero tampoco fue el deseo humano. A veces en las familias, cuando se anuncia un bebé, todo el mundo empieza a hacer votaciones y a ver qué prefieres, qué quieres, pero no es al gusto del cliente. Es diseño divino. Y sobre todo porque el Señor sabe que en este mundo se rechaza, se abusa y daña en muchas formas. Y entonces por eso Él te elige para que de antemano puedas disfrutar tú de su aceptación como creador,
como diseñador de vida, como sustentador de vida, pero también como salvador. Y a través de estas experiencias humanas del rechazo, del abuso, del daño, es que viene también Jesucristo a deshacer las obras del diablo. Y no solamente viene el rechazo por ser mujer, hay muchos otros pretextos que hacen que la mujer pierda su valoración correcta y su propósito. Yo te voy a decir 2 propósitos divinos que Él tiene para ti. Uno, que en esa elección y que tú le respondas recibiéndolo en tu interior, en esa comunión empiece Él a trabajar en tu carácter y puedas reflejar el carácter de Jesús. ¿Por qué? Porque Él te hizo a su imagen y semejanza espiritual, no física, ¿sí? Y porque Él tiene un propósito para ti, para mí, porque quiere hijas para su gloria. ¿Y qué significa esto? Significa que darle la gloria a Dios es que vamos a anunciar las virtudes de Dios, como que Él es santo, Él es puro, Él es perfecto, Él es amor, Él es misericordia, Él es compasión, Él es creador, Él es proveedor, Él es sanador, Él es sustentador, Él es libertador, Él es torre fuerte, Él es escudo seguro, Él es roca firme, Él es el buen pastor, Él es el alfarero que moldea nuestras vidas, Él es el que guarda tu salida y tu entrada, Él es tu sombra poderosa que te protege, Él es tu castillo fuerte. Y dices, ¿cuántas cosas tiene Dios para mí? Entonces tú y yo, al vivir estas experiencias espirituales, tú debes de anunciar. Y cada vez que le compartes a alguna otra mujer quién es Dios para tu vida, entonces estás tú haciéndolo para su gloria, ¿verdad? ¿Y sabías que Él pensó en ti antes que todos los demás? ¿Eh? Y como mujeres humanas naturales, somos inclinadas en la situación de nuestra vida limitada a buscar la aceptación de otros a toda costa con intentos vanos, ¿sí? Entonces, hay una etapa cuando somos niñas que queremos hacer amigas y hay amigas que nos ponen condiciones. Entonces, queremos esa amistad y tenemos que pagar el precio, ¿no? O darle nuestro dinero, compartirle nuestro lonche, o vestirnos como ella dice, o hablar como ella dice, para que nos acepte. Y pagamos el precio, pero cuando crecemos adolescentes, ahora pertenecemos a otros grupos, ¿no? ¿Quieres ser aceptada en cierto grupo famoso de la escuela? Tienes que fumar, tienes que tomar, tienes que drogarte, tienes que ir a fiestas, tienes que vestirte de tal o cual manera. ¿Te das cuenta? Tienes que usar cierto lenguaje, ciertas palabras. Un tema de todos esos grupos muy destructivos en la adolescencia es odio a los padres y ateísmo. Fíjate. Entonces ahí estamos buscando la aceptación y es humana, porque cada vez te van a exigir más y más y más. Pero no solamente es esto, ¿no? Sino que también el hecho de que te ponen estos requisitos, estas condiciones, y son temporales, ¿no? Y puede ser que apruebes o que no apruebes. Y entonces, una de las cosas que tú y yo tenemos que platicar en esta noche es empezando con la aceptación de que eres mujer. Y esta es una de las cosas que cualquiera puede decir, no, sí, yo sí me acepto así. Rápido hablan y contestan, pero déjame decirte que no todas tienen esa misma libertad de aceptarse. Por cierto, te pregunto, ¿tuviste problemas para aceptarte como mujer? ¿Sabes qué? Empieza la lucha, empieza la duda cuando tú quieres ser como el hombre.
porque le ves más libertades, le ves que en casa les dan más permisos, que puede llegar más tarde, y entonces empiezas a acariciarle y si yo fuera hombre. Y en ese momento ya estás rechazando tu sexualidad. Pero hay otras que no se quedan tan solo estos pensamientos en la casa paterna, sino que van creciendo y toda la vida es una competencia contra el hombre, hasta que llegan a aborrecerlo, ¿verdad? Ahora, si tú ya te has aceptado como mujer, ¿cómo lo lograste? ¿Quién te convenció? ¿Ves? Porque no es que la mujer sufre mucho, el hombre también, nada más que lo expresa diferente, ¿sí? Y lo común en la mayoría de las mujeres es basar la estima personal en aquello que vemos. ¿Qué vemos? Lo físico, la inteligencia, ¿verdad? Lo intelectual, los logros, las capacidades, las destrezas. Y todo se basa en lo humano. Entonces, si somos muy hermosas, muy inteligentes, muy exitosas, muy capaces, nos sentimos muy valiosas. ¿Y la que no? ¿Eh? Pero la que se llega a sentir así tan elevada llega a menospreciar a la que a sus ojos no parece tan agraciada, ¿no? Y en muchos de estos cuestionamientos hay más psicología y más humanismo en la vida de muchísimas mujeres, más que la palabra de Dios, porque es algo que por generaciones y generaciones la humanidad ha rechazado. No quiere oír la voz del Creador, ¿sí? Y entonces, no solamente queda en que otros opinen, en que otros nos exijan, en que otros nos pongan ciertas condiciones, sino que crees. Empezamos a mirarnos a nosotras mismas y préstame mucha atención a esto, con ojos tan críticos, con menosprecio por aquello que hemos visto y oído de la familia, de los amigos y qué crees, hasta aún de ciertos grupos en la iglesia. O te enaltece o te descalifica. Y cuidado con los extremos, ¿no? Otra pregunta sería, ¿qué tanto has superado esos apodos que te pusieron cuando eras niña, cuando eras adolescente? Todas fuimos sujetas a vivir esto. Es una forma de rechazo. No todas tenemos que tener la misma estatura, el mismo cuerpo, el mismo tono de piel, el mismo cabello. No, todas somos bien diferentes, pero en esas diferencias no faltó la chistosita, la creativa que nos puso apodos, ¿sí? Pero el apodo generalmente es humillante. Yo te cuento dos cosas mías. Las que me conocen en lo personal saben que soy chaparrita. Yo traía un complejo enorme con el tema ese de tener baja estatura. Entonces, sufría porque me pusieron muchos apodos. Uno que me acuerdo, ¿verdad? Cuando estaba yo en la secundaria, que me pusieron tapón de alberca. Fíjate nada más digo, ¿cómo si alguien te quiere herir, lo hace y hay maldad detrás de eso, ¿no? Me compararon con un tapón, ¿no? Bueno, pero ese dolor me llevó a ser muy egocéntrica. Y yo pensé que solamente las de baja estatura sufríamos. Al ir conviviendo y compartiendo con tantas mujeres que Dios ha puesto en mi vida a lo largo de los años, me di cuenta que también la que es muy alta, de estatura muy alta, también sufre, porque también le ponen otros apodos, pero también tiene dificultad para la ropa, para los zapatos, para caber en un asiento, para un avión, para, no sé. Pero yo fui tan egoísta que solamente pensaba en mí y mi sufrimiento, ¿sí? Entonces ahí vemos el poder del rechazo, el poder de esos efectos en nuestra mente, en nuestro corazón, que nos va devaluando. Por eso te di la promesa del principio. En Jesucristo somos aceptas en el amado Dios, a través de Jesucristo. ¿Qué es lo que Dios mira en nosotros
a través de Jesucristo. La obediencia de su Hijo, la entrega de su Hijo, el sacrificio de su Hijo hasta la muerte y muerte de cruz, ¿eh? Y luego su capacidad de bondad, su capacidad de humildad, su capacidad de amor, su capacidad de perdón, que es lo que nos vincula precisamente con el Padre, ¿sí? Ahora, ese rechazo, esas burlas, esos apodos, esas etiquetas, esos comentarios hirientes, hermosos, ¿sabes qué es lo que logran? Mucha inseguridad personal. De modo que nos sentimos indignas e impropias para aceptar cualquier desafío de fe que Dios nos muestre, ¿sí? Y por otro lado nos sentimos o demasiado presuntuosas, orgullosas, de lo que a nuestro juicio somos bastante por encima de todas las demás, que no necesitamos un salvador porque pues aquí está la poderosa. Y son mentira tanto una como la otra cosa. Pero tú y yo tenemos que saber que la palabra de Dios nos enseña, ¿sabes qué es lo que devalúa no solamente a la mujer, al hombre en general? El poder del pecado, ¿sí? Porque el pecado, aparte que daña, afea, aleja de Dios, engaña, destruye, mancha, y no hay ninguna ciencia, no hay ningún jabón, ningún detergente que pueda quitar y limpiar ese pecado. Por eso hablamos mucho a través de Jesucristo. Y entonces vemos que hasta la perspectiva de nosotras mismas va cambiando. Ni sentirnos así como la más preciosa y la más inteligente, como la fea y la más menospreciada. Él viene y nos da un equilibrio correcto y justo. La falta de aceptación personal es cuando no nos amamos como dice el segundo mandamiento. ¿Tú recuerdas el segundo mandamiento de Jesucristo? En Mateo 22, 39 al 40, nos dice, el primero es amar a Dios con todo el corazón, el alma, la fuerza, la mente, ¿no? Pero el segundo es amar al prójimo como a sí mismo. Y entonces están los extremos también. O amamos, esto es desde los padres, el novio, el esposo, los hijos, todo para ellos, todo para ellos, todo para ellos y para mí, nada. Eso hoy tú tienes que pedirle perdón a Dios si fue tu caso, porque no seguiste el segundo mandamiento mayor. Hay muchos mandamientos, pero los dos principales es amar a Dios con todo y al prójimo como a sí mismo. Y el segundo le quita el todo. Al prójimo no tienes que amarlo con todo el corazón, ni con toda el alma, no. Y luego la otra es a la inversa, ¿no? Amarse tanto a sí mismo y no amar al prójimo. Y es también incumplimiento de estos mandamientos del Señor. Y hay mujeres que llegan a creer que están en lo correcto cuando llegan a decir, la madre, ¿no? La madre ama tanto a sus hijos que da la vida misma por ellos. No, no necesitas hacer eso porque ya hubo uno que es perfecto, puro y santo, que dio su vida por tus hijos. Se llama Jesucristo. La madre ama tanto a sus hijos que prefiere morir de hambre antes que ellos tengan hambre. Pero prefiere andar semidesnuda y descalza antes que ellos no tengan ropa y calzado. Y prefiere que el mundo sea no. Entonces tenemos una generación tras generación opuesta a la enseñanza del maestro, donde los hijos son los reyes del hogar y las madres las sirvientas. ¿Por qué? Porque no tenemos un concepto correcto, ¿sí? Así que sentirse devaluada como sentirse sobrevalorada, ¿sí? ¿Qué es la falta de aceptación común? Fíjate. Número 1, independiente de la edad, si sigues inconforme con alguna parte de tu cuerpo, ya es el tiempo que lo resuelvas, ¿sí? Es que no me gustan las
pompis, no me gustan las boobies, no me gustan las piernas. Hermosa, ya, tienes que aprender que esto te viene por línea genética y no sabes a veces ni de quién heredaste tal o cual característica de tu cuerpo. Pero esto, el estar inconforme, el estar quejándose, el estar molesta, de alguna manera, en lugar de bendecir tu cuerpo, lo maldice. ¿Sí? Número 2, cuando se es la peor crítica de sí misma. No sé si te ha pasado o te sigue pasando. Ese insulto, esa expresión fea, ya sea pensada o dicha hacia ti. Lo hacías y ya no lo haces porque el Señor te corrigió, qué bueno. Pero si lo sigues haciendo, estás rechazándote. Nadie absolutamente eligió nada en el vientre de la madre, solamente el creador. Además, ni la mamá. Ay, yo quiero que sea una niña y es niño. Ay, yo quiero que sea un niño y es niña. O sea, ay, yo quiero que sea alto y sale no alto. Y ay, yo quiero que sea güerito y no es güerito. O sea, nada se elige. Dios tiene un plan, tiene un seguimiento, la línea genética. Número 3, al quedarse solamente viendo los defectos de todo tipo en sí misma. Nada más lo malo, los errores, las incapacidades, que a veces son muy naturales, somos humanas, ¿verdad? Pero le cuesta mucho las cualidades. Y déjame te digo, todas, el Señor nos diseñó con capacidades. Fíjate, cuando nacemos físicamente, biológicamente, nos da talentos, habilidades, capacidades. Y cuando nacemos de nuevo, nos da dones. Fíjate qué maravilloso. Y son regalos, tanto al nacer biológicamente como al nacer espiritualmente en Jesucristo. Pero una mujer que no observa que tiene cualidades y cuando alguien viene y le señala algo bueno, se niega a aceptarlo y a reconocer. Y entonces nunca aceptan ni un halago, ni una palabra amable, ni que les destaquen algo, algún rasgo de su vida que hacen algo bien, porque su mentalidad está que es defectuosa, que todo lo hace mal. Resuenan las palabras de la niñez, eres inútil, no sabes hacer nada. Fíjate, por eso necesitamos un poderoso Salvador que nos libre del engaño y del error de otros también. Número 4, al tolerar una relación o relaciones violenta, tóxica, intentando buscar aceptación y amor, entre comillas. La semana pasada hablábamos del tema del amor natural y del amor divino. Si alguien no tuvo acceso al tema, me manda un mensajito y le hacemos llegar el link de la grabación de ese tema. Pero una mujer que acepta la violencia, ¿sí? En muchas formas, desde pellizcos, empujones, jalones, golpes, maltratos, y cosas así por el estilo, buscando que la amen. Mira, lo primero que se debe quedar claro que no hay amor para nada, porque el amor no hace nada indebido, ni busca lo suyo, ¿sí? Ni es enojón, por cierto, ¿no? Y muy seguramente es que esta relación puede ser, desde luego, reconciliada, puede ser sanada por el Señor Jesucristo, pero se tiene que empezar mediante el perdón. Desde ir delante de Dios y decir, Padre, perdóname por haber yo elegido a esta persona pensando que era para mí. ¿Mm? Y aunque haya matrimonio de por medio, yo tengo que ir con Dios a reconocer que esto hice mal. Ahora, ¿en qué condición llegué a esa relación donde yo tolero ese tipo de trato violento, tóxico, porque me ama? O sea, ni conozco del amor, ni tampoco sé exactamente lo que vale, ¿no? Número 5, la falta de cuidado personal correcto al ser completo. Y es cuando hay descuido,
cuando hay abuso, cuando hay indiferencia, cuando hay apatía. Y llegan etapas en la vida donde un divorcio, una separación, una viudez, los hijos se van, descuida la higiene, descuida la alimentación, descuida la provisión para su vida vital. Y entonces es que da y da y da a todos, pero no se compra nada. Y puede traer la ropa interior de 15, 20 años, toda raída, toda fea, pero no cree merecer nada, porque hay una falta de cuidado personal, ¿sí? ¿Y para qué me baño? Pues porque es sano, porque es parte de la salud física también, ¿verdad? Y la alimentación o los extremos, o me mato de hambre o como tanto, y siempre los extremos, Dios no los aprueba, hermosas. Número 6, la insistente idea, yo lo he visto en tantísimas mujeres, de compararse con otras. ¿Por qué? Si Dios te hizo única. O sea, aunque tengas hermanas y aunque tengas cierto parecido, tú eres única. Por eso la salvación en Jesucristo es personal, no es grupal, no es colectiva. ¿Sí? Y entonces, ¿quién te dice que te tiene que estar comparando? Y siempre va a haber la opinión humana, ¿no? A tus ojos alguien está más hermosa que tú, pero también más fea que tú. ¿Quién te dijo que des tu opinión? Somos diferentes. Y la otra actitud pecaminosa al caer en esto es la envidia. Y la envidia no hay de la buena. La palabra de Dios, fíjate lo que dice Proverbios, que la envidia corroe los huesos. Ahí está la osteoporosis, por envidiar. Y no por envidiar lo que otras tienen o lo que otras son, se nos va a pasar algo de eso que envidiamos definitivamente. Y número 7, ese absurdo perfeccionismo, que no sé quién nos lo impone, que exige demasiado de sí misma y aún así estás insatisfecha. Ahí lo queda. La mujer perfeccionista se exige demasiado, pero lo exige a otros que sean perfeccionistas. Y a los ojos de Dios este es un pecado, mi amor. Es orgullo. ¿Por qué? Porque Dios no está esperando ni de ti ni de mí perfección. ¿Sabes qué está esperando? Humildad, obediencia, fidelidad. Eso es más accesible que ser perfeccionistas. Y la mujer perfeccionista se gasta demasiado porque no logra ese grado que se está exigiendo. Y yo te digo, por gracia eres salva, no por tus obras, no por tus hechos, no por tu trabajo excelente, que somos llamadas a mejorar cada vez, a hacer las cosas con excelencia. Pero Dios no está esperando eso. Pero la gente que vive alrededor corre de tu vida porque es muy desgastante estar con alguien que nunca está satisfecha. Ahora, hermosas, no se trata de ir a los extremos del conformismo, la pasividad, sino que tú y yo tengamos esa esperanza en Dios para ser renovadas, ser transformadas, para parecernos a Jesús cuando anduvo aquí en la tierra. Esa es la idea de Dios. Y aprender a aceptar aquello que no se puede cambiar. Tú y yo, por más que nos esforcemos, no podemos añadir centímetros a nuestra estatura, no podemos cambiar completamente el tono de nuestra piel, la textura de nuestro cabello, la forma de los ojos. No podemos, no podemos. Ahora, hay quien paga cirugías, no estoy hablando de eso. No podemos, ¿no? Pero saber que hay cosas que sí se pueden cambiar. Te doy sugerencias que sí podemos cambiar. Un carácter feo, una actitud pecaminosa, los malos deseos y los malos pensamientos, el trato áspero y grosero, vulgar, eso sí lo podemos cambiar con la ayuda del amado Salvador. ¿Para qué? Para que podamos dar un buen testimonio de ser hijas de Dios. Y un problema grave que yo veo en la religión tradicional sin vida, en la religiosidad legalista, es que
Y sí las hay, como te decía hace rato, que hay iglesias donde no predican la palabra, aunque a veces tienen la Biblia ahí y no la usan. Y están, hable y hable y hable y hable, y nunca te dicen tal pasaje, tal versículo, o que te vayan llevando a que lo vayas viendo, no, nada de eso, ¿no? Y entonces es que llegas a esos lugares, a ese tipo de iglesias, sí las hay legalistas, y si tú quieres ser bien recibida, tienes que vestirte como todas se visten, así como uniformadas, ¿verdad? Tienes que hablar como todas hablan. Tienes que servir como todas sirven. En esos lugares, el lugar de la mujer siempre va a ser la cocina y la limpieza en esa iglesia. Jamás la vas a ver en ningún otro ministerio, porque son legalistas y porque imponen a la mujer muchos límites, ¿no? Niegan los dones del Espíritu que ha dado el Señor tanto a hombres como a mujeres, ¿sí? Y se menosprecia mucho a la mujer en su llamado. Y yo siempre te voy a decir, tú sigue una iglesia que siga la palabra y no costumbres, y no tradiciones heredadas de hombres. Vamos a otra escritura. Y fíjate lo que nos dice ahora Pablo, allí en Colosenses 3, verso 1, dice, ya que han sido resucitados a una vida nueva con Cristo, fíjate bien, resucitados espiritualmente a una vida nueva con Cristo, ¿sabes? Disfrutar las cosas espirituales que no sabíamos antes, las cosas que vienen a través de Jesucristo. Dice, pongan la mira en las verdades del cielo, donde Cristo está sentado en el lugar de honor a la derecha de Dios. Piensen en las cosas del cielo y no en las de la tierra, pues ustedes han muerto a esta vida y su verdadera vida está escondida con Cristo en Dios. Colosenses 3, del 1 al 3. Ahora, aquí el énfasis, uno de los énfasis en de mujer a mujer es importante, hermosa, que te dispongas a que tu mente y corazón sean renovados con el poder del Espíritu Santo y la palabra de Dios una vez que has nacido de nuevo. Porque nacemos de nuevo por la gracia de Jesús, pero venimos todavía con una mente reprobada, ideas engañosas, actitudes negativas, ¿sí? Y esto va a hacer que el pensamiento natural y carnal sea vencido, sea derrotado, sea derribado, sea echado fuera de nosotros para que vengan esos pensamientos correctos y de esa manera nos podamos conectar con Dios, de nuestro espíritu a su espíritu, en su verdad y en su amor incondicional. Cuando el apóstol habla de poner los ojos en las cosas del cielo, es todo aquello que se nos ha dejado escrito en su palabra. ¿Qué son? Los principios eternos, los mandamientos preciosos y las promesas de Dios, ¿sí? Y esto ha de ser un alimento de cada día para lo que vas tú recibiendo la palabra se ponga por obra al obedecerlo, ¿verdad? Hay mujeres que se acercan y me dicen, no sé ni qué leer de la Biblia. Y yo les digo, buscan la palabra mandamientos. Ah, no, pero es que yo ya soy salva. No, es que los mandamientos no aportan a tu salvación ni quitan, pero son órdenes. Dice Jesucristo, si ustedes me aman, guarden mis mandamientos. Y Él es el Dios de la gracia. Y sin embargo, los mandamientos tienen su lugar. ¿Por qué? Porque son preventivos, ¿sí? Pero también ir conociendo más y más promesas de Dios. Esto nos ayuda hasta a orar. En lugar de estar pidiendo y pidiendo lo que queremos o lo que deseamos humanamente, podemos pedir con base a lo que Dios ha prometido que es lo que va a cumplir. Cada día, con obediencia, con constancia. Y esta es una manera de estar pensando en las cosas de la tierra. Hoy me escribía una de tantas de ustedes, ¿no? Para pedirme oración por una situación económica difícil por la que está pasando. Entonces yo le dije, deja de estar pensando en el dinero y en la cantidad de ese dinero. Piensa en aquel que
que es dueño del oro y de la plata, que es Dios, que es dueño de la tierra, su plenitud, del mundo y todos los que en él habitamos. Que Él es el soberano, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, y no solo eso, sino que es el que provee a tu vida y el que sustenta tu vida. Y en ese inter, arregla todo el desbarajuste que hiciste con los recursos económicos que tuviste y que no lo supiste valorar y que no lo supiste administrar y que no lo supiste regresar a Dios en gratitud, ¿verdad? Ponte a cuentas, ¿sí? Pero además estás pensando el dinero, el dinero, el dinero, el dinero, es pensar las cosas de la tierra. Ahora, el dinero es un excelente, excelente siervo, porque no sirve, pero es un pésimo amo cuando dependemos de él, ¿sí? Entonces, tenemos que dejar de pensar tan solo en las cosas de aquí. Sí vivimos en la tierra, pero le pertenecemos a Dios, pero tenemos sus promesas, tenemos su presencia, tenemos su amor incondicional, tenemos su perdón. Y que todo lo que tú escuches que se dice, ¿verdad? De la mujer, de ti, de lo que hace la mujer, confróntalo con la palabra de Dios. Y ahí tú vas a ir echando abajo toda mentira que se ha erigido, como te digo, de lo más triste desde la casa paterna, desde la casa con la madre, ¿verdad? Ahí es donde, si no tenían a Dios en una comunión personal y la Biblia como un manual de fe y conducta, pues entonces pueden pensar mil cosas equivocadas. Dice que hemos muerto con Cristo y esto significa que debemos de estar cada día dispuestas a morir al yo, a hacer morir los deseos de la naturaleza carnal. La naturaleza carnal es algo que traemos así como pegado y es egoísta y es egocéntrica y es envidiosa y es inconforme y es insatisfecha. Entonces es como, ¿qué vas a alimentar de eso? ¿Eso lo vas a alimentar? ¿O vas a alimentar las cosas del espíritu? Las que son, que no se ven, pero tienen un poder impresionante. Hermosa, la tarea no es sencilla, porque cada día te vas a estar enfrentando contra lo humano y natural en ti, pero en muchos que te rodean. De ahí que necesitamos a diario la intervención del poderoso Salvador, que en su oración maestra dice, líbranos del maligno, líbranos del mal. Pablo le decía a Timoteo, y cuídate de ti mismo, ¿sí? En la relación personal con Él, iremos aprendiendo a conocerlo para amarlo y servirle como Él espera. Ahora, hermosas, vamos a hacer un ejercicio. Y igual ahorita no te avisé con tiempo para que te prepararas, pero esto lo puedes hacer a solas, ya que termine el estudio, si tienes tiempo, o más tardecito o mañana, ¿verdad? Pero de momento ahorita, aunque sea nada más así en tu mente, ¿no? Número uno, no sé si tengas ahí a la mano algún espejo, algo que se te refleje, pero pues te conoces muy bien, ¿verdad? Porque pongo aquí número uno, toma un espejo y mírate. Luego menciona tres cosas que no te agradan de ti. ¿Te acuerdas que estábamos hablando de eso? Y generalmente el espejo pues va a nuestro rostro, ¿verdad? Y si a estas alturas de tu vida no te gustan tus ojos, no te gusta tu nariz, no te gusta tu boca, tus orejas, entre otras cosas, ¿verdad? Es un ejemplo. Hermosa, tus ojos miran, tu nariz huele, tu boca disfruta el gusto, tus oídos oyen. Es más que lo externo. ¿Eh? Y el desafío, después de que tú digas, Señor, ayúdame a aceptarme, porque cada vez que te miras y rechazas eso, fíjate bien lo que te voy a decir y no lo malinterpretes, estás maldiciendo
esa parte de tu ser, rechazando, menospreciando, devaluando. Y detrás de eso hay mentira, hay engaño. Yo me acuerdo que yo sufría porque tendía a compararme, tendía a envidiar, ¿verdad? Porque tenía mis piernas flaquitas. Estaba yo muy jovencita. Y todo el tiempo, y que hay las piernas flacas y que las piernas flacas. Y un día Dios me interrumpió esa crítica y me dijo, pero te llevan a todos lados. Ay, qué vergüenza me dio. Y mira, yo nunca se lo había dicho a nadie. Por eso supe que fue Dios. Ahora, no fue el diablo, porque el diablo me hubiera acusado. Pero fue la voz de mi creador, me dijo, pero te llevan a todos lados. Y sí es cierto. Porque en ese tiempo yo no sé por qué mi mamá siempre me buscaba escuelas bien lejos de mi casa y yo tenía que caminar mucho y siempre andaba en camioncito, ¿no? Nunca me llevaron en carro a esas escuelas. Entonces me llevaban a todas partes y bendito Dios me siguen llevando y trayendo. ¿Sí? Entonces, dentro de este número 1, tú puedes mencionar 10 cosas que te agradan de ti y ahí se incluye lo físico, pero también lo intelectual, pero también las habilidades, las capacidades, los dones que Dios te ha dado. Te doy tiempito para que pienses en algunas de estas cosas que te agradan. ¿Qué fue más fácil? ¿Qué te vino más rápido? ¿Ver los defectos o ver las cualidades? ¿Mm? Y a veces, ¿no? Pues como, no, pues es que nada en mí está bien, todo está mal. O sea, ¿cómo te miras tú? Número 2. Esto lo puedes escribir en una hoja. Aquello que el Señor ha venido tratando contigo, que te trajo libertad. ¿Sí? Y aquí no pongo un número, no. Tú puedes escribir, tomar una hoja y si alguien está tomando nota, lo puedes hacer ahora. Y decirle gracias, Padre. Porque yo era esclava de ese pensamiento engañoso, de esa idea mentirosa, de esa idea falsa. Y vino Jesucristo a mi vida y me empezó, no se trata de que Jesús viene y te echa porras y te dice, eres la mejor. No, Él nunca te va a decir eso porque no es cierto. Para empezar, pues no eres la mejor. Pero Él te va a ayudar a descubrir todas esas bendiciones que Él te ha dado, ¿no? Pero también por otro lado puedes hacer una lista de aquello con lo que sigues batallando. ¿Y qué significa? Que hay que pedirle ayuda al Todopoderoso para que Él intervenga y haga la obra, porque Él dice que lo que Él empieza, Él lo termina. Número 3, menciona, aquí tanto lo puedes mencionar como lo puedes escribir, por lo menos así de entrada que te venga rápido a tu mente y corazón, 5 rasgos del carácter santo de Dios. Así que me puedes decir que conoces de Dios. 5 rasgos de su carácter. Ahí está, ahí. Más de 90 en los salmos. Rasgos de su carácter. Yo te estoy pidiendo 5. Pueden ser atributos, pueden ser nombres, pueden ser títulos, ¿sí? Como lo que te mencionaba hace ratito. Te vinieron rápido a tu mente esos rasgos. Sobrepasaste los 5 porque has venido conociendo a Dios como su palabra lo describe, no como uno se lo inventa o lo imagina, sino que dice la palabra, que es Dios. ¿Sí? Y luego, 5 promesas de Dios que han sostenido tu vida hasta ahora. ¿Cuáles son? Y parece que todos ponen el mismo uniforme, no salen del Salmo 23:1, de Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y no es que no sean verdad, hermosa, pero es que hay 7,000 promesas en la Biblia.
Y nos vamos a quedar con 5, con 20, con 50, cuando Dios tiene promesas no solamente para cada día de tu vida, como el hermoso texto que dice, no temas porque yo estoy contigo. 365 veces en la Biblia se menciona. Fíjate, a diferentes personajes. Y la diferencia es, sin temor porque yo estoy, dice Dios. Yo no estoy, pues hay temor, hay miedo, hay fobia, hay timidez, hay introversión, hay inseguridad, hay preocupación, hay angustia, hay ansiedad. Ahora se puso muy de moda los ataques de ansiedad. ¿Qué es eso? Ausencia de la presencia de Dios. Y por eso te digo, aprender nuevas promesas, ¿no? Y si yo te digo, pero tú dime promesas que has aprendido en lo que va del año, no de años atrás. A veces no nos proponemos aprender nuevas promesas. Número 4. ¿Qué estás haciendo tú en lo personal para aprender a amar a Dios con todo tu ser, como lo dice el mandamiento? ¿Qué acciones prácticas estás teniendo como propuesta, ¿sí? Para aprender a amarlo? Porque sabes que uno no puede amar a quien no conoce. Uno no puede confiarle su vida a quien no conoce. Y a veces pasamos mucho tiempo yendo a una iglesia, pero a veces no se enseña ahí acerca del carácter de Dios y acerca de cómo amar a Dios. Y cuando Moisés escribe Deuteronomio capítulo 6, el Shema de Dios, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Es un desafío de vida, hermosa. Y ahí andamos repartiendo según nuestro amor a medio mundo y a Dios. Y no cumplimos ese primer mandamiento. Ahora, si no tenemos claro en práctica lo que es aprender a amar a Dios con todo, ¿de dónde vamos a tomar amor para amar al prójimo y a nosotras mismas? El amor humano, lo decíamos la semana pasada, no alcanza ni para amar a Dios, ni para amar al prójimo, ni para amarnos a nosotras mismas. Porque el amor humano es limitado, carente, es voluble, es no permanente, es basado en emociones, sentimientos fluctuantes, cambiantes, no es fiable. Es un sentimiento, sí, es una emoción y a veces es una pasión desordenada. Entonces no podemos confiar en ese tipo de sentir. Tenemos que recibir ese amor que dice Pablo ahí en Romanos 5, que Él ha derramado su amor en nuestros corazones. Y entonces decirle al Señor, yo quiero aprender a amarte. Ahora te paso algo que a mí me ha bendecido. Cuando Dios me dice, ¿qué estás haciendo para aprenderme hace muchos años? ¿Verdad? Para aprender a amarme con todo tu ser. Y de ahí sale la otra, ¿verdad? ¿Qué estás haciendo para aprender a amar a tu prójimo correctamente y a ti misma correctamente? Y yo me quedé helada y me dijo, conóceme, pruébame. ¿Cómo puedo conocer a Dios? Pues en esa comunión. No toda oración es de comunión, ¿verdad? A veces es más pedidera, a veces es más exigencia, a veces es más grito de socorro, auxilio y se vale, pero no siempre. Que esa oración donde yo vengo, fíjate bien, a guardar silencio, a aprender a disfrutar tu compañía. ¿Sí? Como dice Santiago Apóstol, capítulo 4, me acerco a ti porque tu palabra dice que tú te acercas a mí con eso. No quiero más con eso. Ahora, son actos de fe, sí, pero yo sé que si creo la palabra, yo me acerco y Él se acerca. Y disfruto su amor incondicional, su paz que sobrepasa mente y corazón, y la guarda. Y también su gozo.
por todos los beneficios espirituales que me ha dado. Y entonces mi corazón empieza a surgir esa expresión de amor en gratitud, en alabanza, en adoración. No estoy en un culto, no es la iglesia, no, estoy con Dios. ¿Sí? Y entonces abro la palabra. Yo tengo por muchos años la sana costumbre de buscar siempre, cada mañana, escuchar su voz, algo del Antiguo Testamento, algo del Nuevo Testamento, siempre. Y ahí he encontrado muchos rasgos del carácter de Dios. Ahí he encontrado sus atributos. Entonces, cuando yo oro, yo me baso en quién es Él. Y en lo que Él dice que va a hacer y en lo que Él me muestra sus maravillas. ¿Ves? Y entonces eso fortalece mi fe. Meterme a la palabra, meterme a la comunión, meterme a la adoración. ¿Sí? Hay una serie de unos CDs que están precisamente en YouTube. Al rato que termine el curso te pongo una muestra de Marco Barrientos. Y el primero que yo escuché de él se llama Yo soy tu padre. Y es una producción tan hermosa como de 6, 8 cantos, donde todo se refiere a describir el carácter de Dios como Padre. Padre de misericordia, el Abba Padre, el Padre eterno, el Padre de viudas y de huérfanos, el Padre que adopta, el Padre que consuela. ¡Wow! Y yo cuando escuché eso, en ese tiempo que me dijo, ¿qué vas a hacer para mí? Yo dedico mucho tiempo durante mi día para conectarme a través de cantos que describan quién es Dios. No más los que me gustan, la música bonita, no. ¿Quién es Él? Y luego viene una serie impresionante. Tú te metes a YouTube, buscas Yo soy tu padre de Marco Barrientos y te viene. Yo soy amor, yo soy tu consolador, yo soy tu libertador, yo soy tu sanador y todo entre cantos está la palabra. Entonces estás adorando con cantos y te estás nutriendo con la palabra que llega a tu espíritu. Y eso te va enamorando. Eso te va atrayendo a su presencia, ¿sí? Y entonces son acciones. Y cuando yo empiezo a hacer esto, empiezo a conocerlo más. Y yo debo decirte que cuanto más lo he conocido, como Él se ha revelado a mi vida, yo he aprendido a amarlo más. Y yo lo amo a Él por encima de todo y de todos. Y dejé la insensatez de decir que si mis padres no estaban, yo me iba a morir de tristeza, y si mi esposo no estaba, yo me iba a quitar la vida junto con él, y si me faltaba un hijo, yo iba a querer desaparecer, y no ha pasado. Papá ya no está. Mi segundo hijo se fue. Mi esposo sí está, pero me queda claro que no es por su causa que yo vivo, sino por aquel que me amó desde antes de la fundación del mundo. ¿Ves? Y entonces el amor hacia Dios se traduce en obediencia, se traduce en sometimiento, se traduce en humildad, porque no es mi voluntad, sino la suya. Esa confianza plena, sí, voy a pasar por pruebas, sí las estoy pasando, pero Él dice que va a estar conmigo. Sus promesas me acompañan, su presencia es innegable. Y entonces cuando yo te estoy diciendo de acciones prácticas, te estoy compartiendo que hay que aprender, pero determinadamente. Yo quiero aprender, Dios, enséñame cómo se ama, porque tú eres el Dios de amor. Yo no voy a escuchar a un cantante romántico porque traen pura testosterona elevada. Pero yo voy a escuchar a aquel que inventó el amor, porque es amor. Y no solamente eso, envió a su hijo de amor, y no solamente derramó su amor. Y a través del profeta Jeremías dice, con amor eterno te he amado. Por eso te prolongué
mi misericordia. Ahora, hermosa, ¿quieres conocer realmente cómo amar a Dios? Hazlo conforme la palabra escrita. ¿Sí? No hay ideas, no hay clichés, no a religiosidad, no. ¿Qué dice Dios acerca de esto? Y número 6, cuando hablas contigo misma, mi hermosa, ¿cuál es el tema recurrente? Ese diálogo, monólogo, ¿verdad? Contigo misma. ¿Realmente es algo verdadero que el Señor te ha enseñado a dirigirte a ti? ¿O es reclamo? ¿O es rechazo? ¿O es crítica dura? ¿O es enjuiciamiento? ¿Cómo te tratas? Porque una señal de madurez y crecimiento espiritual es que dejas de hablar tanto contigo, porque igual y lo puedes hacer, pero mejor inviertes ese tiempo en hablar con tu creador para que te dé instrucciones de cómo mirarte, de cómo amarte, de cómo cuidarte, de cómo proveerte lo que viene de su mano. Y que no solamente se queda ahí, sino que también tú le dices, háblame porque tu sierva escucha. Y muy frecuentemente vas y le dices, examina, Señor, mi corazón, como David te lo suplicaba en el Salmo 139. Prueba mis pensamientos, hasta lo más profundo, hasta lo más profundo. Y mira si en mí hay camino de perversidad. Y si es así, repréndeme, disciplíname, corrígeme. Eso, hermosa, es un verdadero diálogo con el Señor. Y no conforma, no, pues así soy. No, pues así es mi familia. No, pues así es la vida. No, ¿dónde está escrito eso? No, son las alteraciones de las que hemos venido platicando. ¿Sí? Y entonces, para iniciar este tipo de comunión, de relación con el Señor, podemos orar con la palabra. Yo he compartido esto en muchas ocasiones porque yo he recibido mucha riqueza cuando yo aprendo de parte de Dios a, a orar con la palabra, ¿verdad? Y te lo digo así. Ahí en Romanos 12, del 1 al 3, hay una manera como el Señor dice que debemos de presentarnos a Él, ¿verdad? Y el apóstol dice que hace un ruego por la misericordia de Dios, o sea, a través de ese amor tan grande que Él nos tiene, y te dice que te presentes tú misma como una ofrenda viva, tú y yo, santa y agradable a Dios. Y vamos a hacer ese ejercicio ahorita. ¿Te parece? Ahí donde tú estás. Dispón tu corazón. Romanos 12, del 1 al 3. Y dile, Señor, ante ese ruego que está en Romanos 12:1, mi Señor y Dios, yo me presento a ti como la ofrenda viva, santa porque he sido apartada para ti y agradable porque tengo fe en ti. Y dice tu palabra que sin fe es imposible agradarte. Y yo quiero agradarte porque tengo mi fe en ti, amado Padre, a través de Jesucristo, mi Salvador. Y tu palabra me dice que este es el verdadero culto que yo debo ofrecer, siendo yo la ofrenda en un sacrificio vivo. Y me presento en vida, consciente, voluntariamente, decididamente, porque yo quiero acercarme a ti de esa manera, mi Señor, para esa comunión que tú quieres que yo tenga, quebrantando todo cliché, toda frase aprendida de memoria, toda esa palabrería que a veces brota de mis labios sin sentido, pero yo quiero hoy ser la ofrenda.
y aprender que yo no debo vivir según los criterios de este mundo. Yo no debo vivir como el mundo establece, fechas, días, temporadas, que todo el mundo haga lo mismo, que todo el mundo vaya al mismo lugar, que todo el mundo coma lo mismo, que todo el mundo vista lo mismo, que todo el mundo vea lo mismo. Yo no quiero seguir los criterios de este mundo. Por lo cual te pido que me ayudes a cambiar mi forma de pensar, mi mente, para que yo pueda cambiar mi forma de vivir. Porque mi Dios, hay una conexión, ahí donde estás, díselo, estamos orando conforme a su palabra, porque hay una conexión muy fuerte entre lo que yo pienso y yo vivo. Antes de que diga o haga cualquier cosa, primero se piensa. Y a veces es un pensamiento tonto, equivocado, y justamente hago eso, tonto y equivocado. ¿Por qué? Porque no estoy siendo consciente que yo soy la ofrenda delante. Yo me estoy entregando a ti para que tú me renueves, me transformes, me cambies. Y porque en medio de este trato yo quiero aprender a conocer tu voluntad para mi vida. Y que no se me olvide que tu voluntad la dejaste por escrito en tu palabra. Y si tú dices que esta voluntad es buena, es agradable y es perfecta, puede ser que a mí no me lo parezca, pero mi opinión no vale, Dios. Sino que yo quiero estar en tu voluntad para que sobre mí venga lo bueno de ti, lo grato de ti y lo perfecto de ti. Que esté por encima de mi humanidad, de mi debilidad, de mi límite humano como mujer, como hija tuya. Y yo también quiero, Señor, que en tu bondad que me has dado, que me ayudes a pensar de mí misma como debo pensar. Sí. Ayúdame por la bondad que tú derramas en mi vida. Yo quiero aprender a pensar como debo pensar. Siempre con verdad, siempre con misericordia, siempre con lo correcto. Sí. Ayúdame a dejar de pensar de mí esas cosas que me he dicho, que me he reclamado, que he rechazado, que he menospreciado. Y como mencionábamos hace rato, quejarme de mis ojos cuando pueden ver, mis oídos y mis orejas cuando pueden oír, y mi boca cuando puede hablar, degustar. Señor, ayúdame. Yo quiero cambiar. Dile ahí dónde estás. Yo quiero ser diferente. Yo quiero reflejar a Jesús. Yo te confieso que por mucho tiempo me comparé con otras. No más, Señor, ayúdame. No porque yo sea mejor o peor, no, yo soy diferente y yo soy especial porque tú me hiciste, me pensaste desde antes de la fundación del mundo. Y tú me elegiste no por buena, sino por tu gracia. Porque tú sabías que iba a llegar el día donde yo iba a darte mi vida, mi corazón. Y hoy yo quiero esta comunión de renovación, de transformación y tener un pensamiento correcto de acuerdo a la medida de fe que me has dado. Yo no quiero sentirme ni más que los demás, ni menos, porque tú no me llamaste a eso. Yo no quiero tener un concepto de mí más elevado, sino el que debo tener. Y el pensamiento que debo tener, Señor, es que soy tu hija. Gracias a Jesús. Soy obra de tus manos. Tú me creaste, tú me pensaste, tú me hiciste mujer. Hermosa, tú puedes decir ahí donde estás con todas estas palabras. Gracias por crearme como mujer. Se lo puedes decir. Se lo puedes decir firmemente.
seguramente, tranquilamente. Porque déjame decirte que si todavía hay algo de duda, de incertidumbre, de engaño, de mentira, hoy se va, hoy se va. Porque nuestros mismos órganos sexuales nos avisan que somos mujeres. Así que no des lugar al engaño, no des lugar al engaño. Y dile al Señor junto conmigo, perdóname cuanto tantas veces pensé o dije que quería ser como el hombre, por los beneficios que yo llegaba a ver y envidiaba que los tuviera y que yo no los tengo. Yo quiero aceptarme y junto con ello todo lo que tú diseñaste para mi vida. Y quiero agradecerte estas bendiciones espirituales que tú me has dado ahí en Efesios. Porque, Señor, el saber lo maravilloso que tú me has dado cuando hablas que tú me escogiste, que tú me adoptaste, que tú me hiciste para ser parte de la alabanza por tu bondad a través de tu Hijo. Pero también te quiero dar gracias porque por la sangre que Él derramó yo tengo libertad y el perdón de mis pecados. Decláraselo ahí donde estás, hermosa. Pues tú has hecho desbordar sobre mi vida las riquezas de tu generosidad, dándome sabiduría y entendimiento, Dios. Clámale, hermosa, si tú lees la palabra y meditas la palabra y no le entiendes, si no avanzas, si no retienes, tú dile al Señor, Señor, dame esa sabiduría, ese entendimiento. Y gracias porque tú me has hecho conocer el designio secreto que está en Cristo Jesús, como tu único Hijo y mi único Salvador. Pero también, Señor, tú has hecho que se cumpliera el término que habías señalado, tanto para la venida de Jesús la primera vez como en la segunda que va a venir. Pero también, mi Dios hermoso, que en Cristo tú me has escogido de antemano para que yo tuviera parte en la herencia espiritual, de acuerdo con tu propósito, y que tú siempre lo haces con la determinación de tu voluntad. Y gracias porque yo formo parte de esos primeros frutos en ponerle esperanza en Jesucristo y disfrutar de su glorioso poder. Gracias porque en esta noche me has permitido oír el mensaje de la verdad, como dice Efesios 1:13. Esta noticia buena que es el Evangelio de la salvación, y yo la abrazo junto con la fe, porque por tu espíritu he sido sellada como propiedad tuya. Desde el día que yo reconocí que Jesucristo es mi Señor y mi único Salvador, y entonces el Espíritu Santo me puso ese sello. Y este Espíritu me da la garantía de que voy a tener esa herencia eterna, esa liberación y lo que tú me has hecho posesión para ti. Y estas son las riquezas, hermosos, que yo agradezco de todo corazón. Y estas palabras tuyas, yo las pongo, mi Señor, por encima de toda idea, opinión, cuestionamiento humano que tuve por mucho tiempo de forma equivocada. Por eso hoy te alabo y hoy te exalto y hoy te adoro y hoy te doy gracias porque solamente he sido bendecida con estas bendiciones espirituales a través de Jesucristo mi Señor, desde que el hecho que me hayas escogido y aparte me presentas santa e intachable en tu presencia, pero también me adoptas y que también
formo parte de la alabanza para tu gloria y que tú me has hecho acepta en el amado Salvador. ¿Cómo se puede pagar esto, Señor? Ya Jesús lo hizo en esa cruz por mí. Y yo recibo hoy los beneficios de esa entrega, de esa crucifixión, de esa muerte, que no quedó en muerte porque Él resucitó. Y a mí me da esperanza de resurrección eterna. Y mientras eso sucede, yo vivo como una hija tuya, rodeada de tus bendiciones espirituales. Por eso en esta noche me has invitado a pensar más frecuentemente en las cosas del cielo, donde está Cristo, y no en las de la tierra, donde solamente me produce afán y ansiedad, preocupación, como si mi estancia eterna fuera aquí. Sé que estoy de paso, pero también quiero disfrutar tu presencia mientras estoy aquí en esta tierra. Y Dios, gracias. Gracias por tanta promesa, por tanta bendición espiritual que has hecho llegar, porque nos has dado sabiduría para recibirlas, porque nos has dado entendimiento y la fe y la confianza que tú eres un Dios de verdad, que no miente y que hace llegar estas bendiciones por medio del amado Salvador nuestro. Y te agradecemos de corazón sincero que tú hayas permitido que yo escuche tu voz por encima de todas esas voces que me agolparon en mi vida a lo largo de ella, con sus opiniones tan equivocadas. Pero hoy recibo tu palabra, que me da vida, me da fortaleza, vigoriza mi fe, mi esperanza y mi confianza en ti. Y te doy gracias, gracias, gracias. Ahí donde estás, hermoso. ¿Por qué no das gracias al Señor? ¿Por qué no alabas y bendices su nombre? ¿Por qué no le declaras tu amor y tu necesidad de seguir aprendiendo a conocerlo y amarlo? Pero también a agradecerle tantas bendiciones que ha hecho llegar a tu vida, como el hecho de que te haya escogido, te haya adoptado, te haya aceptado. ¿Habías hecho esta oración de decirle gracias? Gracias porque puedo acercarme a tu presencia libre, porque Jesús me ha presentado sin mancha. Él me ha perdonado, Él me ha limpiado. Gracias, gracias, gracias. Aquí estamos tus hijas, Dios, las que tú creaste, en las que imprimiste tu imagen y a las que nos pusiste un sello de propiedad. Y la gloria siempre a tu nombre. Amén y amén. Amén. Hermosas, yo quiero saber cuántas recibieron esta palabra que les cambió completamente las ideas equivocadas que mencionamos, ¿verdad? Y el Señor va a seguir tratando y va a traer otras